El 2006 será recordado como el año en que la capital de la región del Biobío, Concepción, enfrentó las peores lluvias en 50 años. 112,5 milímetros de agua lluvia en tan solo 24 horas. Al teniente mártir del cuerpo bombero Chiboyante, fallecido en acto de servicio. Atención, pista la izquierda. Este fenómeno climático repercutió gravemente en toda la intercomuna de Concepción. Las inundaciones ocurridas tanto en sectores aledaños a cursos de agua como en lugares que habitualmente no sufrían este problema fueron portadas de distintos medios locales y nacionales. Tras este incidente, salió a la luz un nombre que hasta ese momento para muchos era desconocido: los humedales. Si hace 3 años hubiésemos preguntado qué es un humedal, muy pocos sabrían responder qué son o para qué sirven, mucho menos que el Gran Concepción se encuentra asentado sobre uno. Para saber con certeza aquello, es necesario hacer un gran recorrido que lleva por distintas opiniones y formas de ver las cosas. Humedales es en el fondo toda tierra húmeda, aunque sea parcialmente en términos temporales, ¿no? Toda tierra que esté inundable o que se inunde por temporadas, tanto de aguas salinas, aguas salobres o aguas dulces, y que tenga espacio para la biota, para la vida. Los humedales son ecosistemas bastante especiales, porque hay una mezcla entre lo que es el ambiente terrestre y el ambiente acuícola, de agua. Y por lo tanto, como es una mezcla, hay una gran diversidad, tanto de animales como de vegetación. Los humedales son zonas en que el nivel topográfico y el nivel freático se interceptan, o sea, las aguas subterráneas aparecen, afloran, dependiendo de la estación del año, estas afloran en mayor cantidad, ¿cierto?, en la época invernal. Y en la época estival, los humedales se ven más secos, pero tienen zonas que son esporádicamente cubiertas por el agua. Por definición, un humedal tiene una vegetación que es absolutamente característica de ese territorio, que es vegetación que tiene una capacidad adaptativa para poder soportar periodos importantes de anegamiento. Un caso especial son los llamados humedales urbanos. En otras palabras, tierras húmedas y humedales que están dentro del límite urbano, es decir, dentro de la vigencia de los llamados instrumentos de planificación del territorio, que son los llamados planes reguladores comunales y los planes reguladores metropolitanos o intercomunales. En 1971 se realizó por primera vez una convención para tratar el tema de cómo conservar y usar racionalmente los humedales. El convenio se denominó Ramsar, por haberse ratificado en la ciudad iraní del mismo nombre. La convención de Ramsar la ratificó Chile y por lo tanto es ley chilena también. Pero la ley chilena no define lo que es un humedal. Entonces hay que irse a la definición que tiene la convención de Ramsar. Dicha caracterización de humedal le otorga esta condición a todas las superficies que, naturales o artificiales, estén cubiertas de agua, ya sea de manera permanente o temporal, siendo además un requisito el que sean significativas para mantener poblaciones de aves acuáticas.
Los humedales entonces son relevantes en que son nichos de gran abundancia de flores, vegetación y de diversos animales, especialmente aves, algunos pequeños mamíferos. Otro papel importante que tienen los humedales es que se les reconoce una gran importancia como filtros naturales, en el sentido que como siempre están en el lugar donde agua de la parte continental fluye hacia los ríos, lagos o el mar, actúan como una barrera de retención de problemas de contaminación. Y ellos filtran la contaminación de tal manera que el agua que sigue fluyendo hacia los lagos o hacia el río va limpia. Para el planeta, lo mismo que los bosques nativos, son resumideros de CO2. De alguna manera ellos también contribuyen a que tengamos oxígeno. El oxígeno no viene en latas de Coca-Cola, en botellas. El oxígeno lo producen los bosques, lo producen los humedales. Y al atrapar CO2 también contribuyen a que no se exacerbe el calentamiento global. Además, estos pantanos y vegas sirven de reservas de agua, controlan inundaciones, ayudan a disminuir la erosión de los suelos, absorben contaminantes y estabilizan el clima. Los humedales tienen funciones, pero además es importante entender que es un sistema interdependiente. Si nosotros alteramos uno de los elementos de ese sistema, algo va a pasar por otra parte. La importancia en términos urbanísticos es que es una zona silvestre que está incorporada al área urbana. Ese valor natural está dado porque hay más de 1000 especies, o sea, hay un ecosistema ahí. No es simplemente como en el caso de los pinos, una plantación o en un parque alguna otra cosa, sino que hay un ecosistema que tiene miles de años, que ha logrado estar en un equilibrio ecológico, en donde hay una biodiversidad muy grande y tenemos también especies que son reconocidas como vulnerables. Está la ranita de Darwin, los coipos, los cisnes, el pájaro de 7 colores. Ramsar clasificó a estos sistemas en 5 grupos: marinos, ribereños y lacustres, según si se encuentran cercanos a costas, ríos o lagunas; los estuarios, que corresponden a zonas fangosas y marismas; y finalmente los humedales palustres, como pantanos, ciénagas y vegas. En términos de qué tipos de humedales podemos tener, justamente hay humedales que son en el ambiente más donde se junta la parte de agua dulce con la parte terrestre, que sería el humedal que tenemos aquí en el estero de los Batros, pero también hay otros humedales que podrían ser las llamadas marismas, donde hay una parte entre el flujo de agua a la tierra y el sector de mar. El humedal, por ejemplo, la marisma de Lenga, por ejemplo, es un buen ejemplo de un humedal que está ubicado al lado del mar. Pero independiente de los lugares donde se ubican, prácticamente estos humedales cumplen la misma función. Estos terrenos cumplen tareas que resultan vitales para el ser humano. Sin embargo, su disminución ha sido una constante a lo largo del tiempo. Desde 1975 al año 2000, se perdieron en Concepción 7.539 hectáreas de humedales, de un total de 32.778, es decir, casi un cuarto de estas tierras. La principal razón de esta baja se debe a la expansión inmobiliaria, la que ha tomado fuerza los últimos años y que actualmente contempla varios proyectos en la intercomuna. De hecho, según la Cámara Chilena de la Construcción, desde el año 2000 al 2007, este sector ha mostrado un 80% de crecimiento. A pesar de las cifras y de que día a día nos cruzamos con más de un humedal, una gran parte de la población continúa sin saber qué son y mucho menos para qué sirven. Hasta ahora, por distintas razones, los humedales no habían sido una figura ni culturalmente fuerte en el imaginario colectivo, ni tampoco en la legislación, y eso hace más difícil, efectivamente, protegerlos. Los humedales históricamente en Chile han sido una especie de tierra de nadie, ¿no? E incluso culturalmente la sociedad chilena, hay que reconocerlo, ha sido anti-humedales. Lo que falta es educación para los que vivimos acá, porque no sabemos lo que es un humedal. Creemos que todavía es un pajonal, un pantano, que tiene que ser rellenado por una cosa de saneamiento. Hoy día la gran mayoría de los humedales, hoy día han sido prácticamente tapados, han sido todos rellenados, han sido todos prácticamente, no han sido tomados en cuenta como pulmones de respiradero de esta tierra. Hasta hace pocos años atrás, la gente cuando
se secaba un humedal, cuando lo tapaban lleno de materiales, de escombros, etc., la gente no hablaba de secar un humedal, sino que hablaba de sanear un pantano. Se decía que eran labores de saneamiento. Hoy día eso sería poco menos que un delito ambiental. Los humedales tienen agua subterránea, el río Biobío todavía pasa por debajo de Concepción. Y también reciben el agua lluvia, entonces tienen agua de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Cuando hay crecida o cuando hay mucha lluvia, son los humedales los primeros en anegarse y los que aguantan esta agua para que no escurra rápidamente, sino que se vaya lentamente yendo. En la medida en que se tapan los humedales, se pierde esa amortiguación, por lo tanto, con menos lluvia se inundan más personas. Al rellenar un humedal es simplemente hacerlo desaparecer. Es lo mismo que alguien fuera a un bosque y lo tala a tabla rasa, como se llama, y deja la tierra prácticamente descubierta. Eso mismo ocurre con el humedal. Cuando lo rellenamos, lo estamos matando. Y desafortunadamente es muy poca la posibilidad de que se recupere. Si después se sacara toda la tierra, es muy difícil que se recupere originalmente. O sea, un humedal rellenado es humedal muerto para siempre. A nivel mundial, los humedales han sido aprovechados tanto por su rol ambiental, ayudando a desintoxicar la tierra, como también por sus beneficios económicos, disminuyendo gastos por problemas de inundaciones. En Europa toda la conciencia ecológica y de defensa del medio ambiente está mucho más adelantada que nosotros. Ellos vienen de vuelta, en el sentido que ellos se dieron cuenta de la importancia que tenía en algunos sectores de conservar lagunas, lagos, proteger los ríos y también proteger los humedales. Y si bien es cierto, ellos a lo mejor hace 100, 40 o 60 años atrás los cubrieron, hoy día están invirtiendo pero grandes sumas de dinero en recuperarlo, en tratar de volver a tener lo que había antes, porque se dieron cuenta del error que se había cometido. Entonces hay una política totalmente diferente, no solo de protección, sino que de recuperación. Nosotros estamos en el camino muy atrás de eso. Lo que estamos haciendo es rellenar humedales. A modo de ejemplo, ingenieros de Estados Unidos, preocupados por las recurrentes inundaciones en Massachusetts, encontraron en el cuidado de los humedales ribereños el método más efectivo del control de las crecidas. En Holanda, en tanto, se han invertido millones para crear barreras antitormentas, estaciones de bombeo de agua y otras estrategias para evitar las inundaciones en el puerto de Rotterdam, el cual, al ser rellenado, trajo consigo tantos beneficios económicos como un elevado costo ambiental. Es evidente que en todo el mundo se está tratando de proteger lo poco que queda, los humedales, los bosques, excepto acá en Chile, ¿no es cierto?, donde aquí el dios dinero es el que manda todo. Y la lista sigue. En Norteamérica, Europa y Asia, muchos países comenzaron a invertir en la reconstrucción de humedales con el fin de implantar un desarrollo social sostenible. De igual forma se están haciendo humedales artificiales a modo de potenciar el control de las aguas lluvias. Tenemos que dejar zonas no tocadas. Y en la manera en que no son tocadas se empiezan a transformar en zonas bastante ecológicamente ricas. Lo que se está haciendo en Europa más bien, efectivamente hay algunas zonas artificiales que se están creando en lugares en donde nunca han existido, pero mayoritariamente lo que se está haciendo es desarmar los errores que cometieron en el pasado. O sea, hay lugares que sí fueron humedales y que lo están recuperando. Los países europeos, para cuidar sus humedales, se demoraron como 50 años, porque cuesta cambiar si me permite la expresión, cuesta cambiarle el chip, el disco duro que tenemos todos metidos aquí adentro. Cuesta. En otras palabras, cuesta cambiar los hábitos y los elementos conductuales de una comunidad humana, ¿no? Normalmente eso va más allá de una generación. O sea, lo que usted empieza a trabajar hoy día para cambiarle el hábito o las normas conductuales a una persona, probablemente lo termine en 25 años más con sus hijos. No obstante, si la ley de medio ambiente no reconoce a los humedales, ¿cómo se les puede proteger de manera efectiva? Lo que sí se pueden aplicar son los llamados planes de manejo, que están definidos en la ley de base del medio ambiente. Y un plan de manejo, entre otras cosas, contempla o la protección o la conservación, entendiendo por conservación la explotación racional de un recurso. Y explotación racional en términos ambientales es explotación sustentable en el tiempo. Yo creo que el crecimiento económico es necesario para que las miles de personas que no tienen trabajo y que por no tener trabajo pasan hambre tengan alguna solución. Pero creo
en el crecimiento económico sustentable, de la mano con la armonía de las otras dimensiones. Los planos reguladores hoy día están beneficiando el crecimiento. Y yo lo he dicho muchas veces en distintos lugares, crecer no es lo mismo que desarrollarse. O sea, yo puedo crecer y me puede crecer un solo brazo. Y estoy creciendo, pero no me estoy desarrollando. El desarrollo es un desarrollo armónico. Y cuando se habla de ciudades, las ciudades crecen en forma armónica cuando incorporan áreas verdes, zonas silvestres, ríos, lagunas. De esa manera se desarrolla en forma armónica. Si no se incorporan las zonas silvestres y las zonas naturales, o áreas verdes o parques, al desarrollo urbano, no es desarrollo. Es un simple crecimiento. Lo que hemos hecho es respetar aquellos lugares que sí tienen un carácter ambiental y que son parte del patrimonio de la ciudad. Hemos respetado las lagunas, tú las puedes ver, están todas las lagunas vigentes. Hemos respetado algunos hitos históricos de la ciudad, algunos cerros, el cerro no se toca o tienen normas de protección de paisaje, tienen que mantener el paisaje, como lo que es el Cerro Chepe, como es el sector de la Laguna Redonda, como es el sector de la Laguna Lo Galindo, Lo Méndez, la Laguna Tres Pascualas. O sea, hay una intervención, yo diría, controlada. Pero, ¿es igual una intervención controlada a un desarrollo sustentable? En la provincia de Concepción, el Plano Regulador Metropolitano define los humedales como zonas de expansión urbana, lo que implica que son lugares en los cuales se permite construir. Tomas el Plano Regulador Metropolitano de Concepción y vas a distinguir que el Plano Regulador te identifica zonas, ¿no es cierto? Te identifica zonas de valor natural, donde te identifica zonas de humedales, ¿no es cierto? Zonas bajas, zona de protección de ladera, zona de protección de borde de río. Te señala, ¿no es cierto?, una serie de lugares o elementos que deben ser incorporados. A lo mejor son insuficientes, a lo mejor tenemos que incorporar aún más, ¿no es cierto?, estudios o áreas, ¿no es cierto?, en este sentido, pero hoy día lo que quiero decir es que la ciudad, de acuerdo a su gran plan, ¿no es cierto?, maestro o regulador, hoy día incorpora esta zona. El progreso va amarrado a que tú puedas respetar todas las características morfológicas y urbanas que caracterizan a la comuna de Concepción. O sea, nosotros no somos partidarios de echar abajo los cerros para construir como locos, sino tú ves, el plano respeta estos colores verdes, significa que estamos respetando la geomorfología del lugar. Independiente de lo anterior, los humedales, al no ser un terreno sólido, requieren de ser rellenados al momento en que se decide construir sobre ellos. Esto los convierte en un escenario distinto, con el cual hay que tener ciertas consideraciones. Si tú construyes sobre sedimentos no consolidados, sobre sedimentos que tienen espacios y estos espacios están rellenos por agua, hay riesgos que están asociados a esto. El primer riesgo, y quizás el que no pone las vidas en peligro, es el de asentamiento de las casas. El asentamiento, la primera manifestación de este asentamiento es la agrietación de las paredes, se van agrietando, las casas se pueden asentar incluso enteras en un par de grados, como es lo que sucedió aquí en Bayona. Otro riesgo es el riesgo de amplificación sísmica. La amplificación sísmica es un fenómeno que sufren, que ocurre en los sedimentos o en las zonas en que la tierra no está consolidada, no está compactada. Esto ocurre porque las ondas sísmicas, al pasar de un medio sólido, como son las rocas, como en este caso serían las rocas metamórficas que están bajo el sector, y al pasar de este medio consolidado a uno inconsolidado, sufren una amplificación, o sea, se aumentan. ¿Qué significa esto? Significa que en sectores donde los sedimentos o la tierra no está consolidada, un sismo de igual magnitud se va a sentir más fuerte. A ver, yo no puedo ser responsable de efectivamente una zona, ¿no es cierto?, donde se haya construido un suelo no controlado y sobre esos suelos controlados, porque con el movimiento nuestro o con algún movimiento, ¿no es cierto?, sísmico, esa es una cosa que, y a ver, lo que sí observamos nosotros, no las casas, las ampliaciones de algunas casas fueron construidas en relleno no controlado. El otro fenómeno es el riesgo de licuefacción del terreno. Al ocurrir un sismo y al pasar las ondas sísmicas, estos entran en un reacomodo brusco. Entonces las partículas de sedimento se mezclan con el agua y generan lo que es una verdadera arena movediza. Y empieza a aflorar el agua y las casas
empiezan también con este fenómeno a hundirse. Y cuando terminan de pasar las ondas sísmicas, ocurre un reacomodo brusco de las partículas y ya que fueron movidas como tamizadas, se encajan nuevamente mejor a lo que estaban antes de generarse las construcciones. El sector del río Dalién fue ampliamente divulgado por la prensa, y ustedes lo conocen bien, que se inundó prácticamente desde Palomares hasta el Hospital del Trabajador. Hay casos puntuales, uno podría pensar que es porque se rellenó parte del cauce del río. Yo no me atrevo a asegurar todavía nada de eso. Creo que algo de razón podría haber. Efectivamente, los ríos tienen a ambos lados ciertas áreas de cauce donde cuando sube, las vegas se llenan de agua. Hay un proceso que se llama licuefacción. Y que yo sepa, mientras ellos no se pongan a refutar a los físicos, está más que comprobado que la licuefacción existe. Y la licuefacción se va a provocar en lugares saturados de agua, donde se ejerce una presión sobre ellos. Yo te diría que si a lo mejor nos remontáramos a la historia antigua de Concepción, te vas a encontrar con que aquí eran un par de islas, donde había lagunas y lo demás eran puros humedales. O sea, todo Concepción es relleno. Entonces no nos asustemos de que sigamos rellenando. Es algo que las personas que compran viviendas sobre humedales no saben a lo que se están arriesgando y que su inversión puede que pierda completa plusvalía. Además que no hay que olvidar que estamos en uno de los países o en el país más sísmico del mundo. Entonces hay que considerar estos factores. La tecnología permite que a través de sistemas computacionales tú puedas calcular sismos y movimientos de un edificio y con la calidad del suelo. Así que yo me imagino que eso los ingenieros están tomándolo en cuenta, y yo creo que así lo hacen. Todo estudio, primero uno parte siempre desarrollando un loteo, ¿no es cierto? Y primero es la parte urbanística, cómo en la planimetría yo puedo desarrollar, ¿no es cierto?, este concepto urbano reconociendo cómo incorporar la laguna, el estero y todo. Y después uno quiere construir, y puede construir casas, puede construir edificios, puede construir, ¿no es cierto?, y para poder